Buenos días, bienvenido a la semana número 2 sobre los sistemas de gestión de seguridad de la información. El modelo PDCA o Plan Duchet Act es el que se encarga del proceso del sistema de gestión de seguridad de la información. Él se basa en lo que es la cláusula 4.2 de la norma de la ISO 27001. Como proceso se puede presentar lo que es el quehacer del establecer el sistema de gestión de seguridad de la información, implementar y operar lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información, monitorear y revisar, y por último mantener y mejorar el sistema. Hay unos elementos que se encuentran de parte de insumo, tales como las partes interesadas de los requerimientos y expectativas de seguridad de la información, y existen unas salidas que son las partes interesadas en que se encuentre el sistema con seguridad en el manejo de lo que es la información. Todo ello se apoya sobre lo que son las cláusulas de la norma de la ISO 27001 referentes a todo lo que es requerimiento y documentación, responsabilidad de la gerencia, revisión gerencial y mejora de lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. Cuando andamos sobre el modelo del PDCA aplicado a lo que son los procesos de negocio, encontramos que para establecer el sistema de gestión de seguridad de la información, cláusula 4.2, debemos de realizar una serie de pasos. Esos pasos vienen en principio con definir lo que es el alcance, tanto en lo que es la organización, la localización y los activos de tecnologías que han de protegerse. Seguidamente definimos lo que son las políticas del sistema de gestión de seguridad de la información, identificamos lo que es el riesgo, definimos un enfoque sistemático para lo que es la tasación del riesgo, enunciamos lo que es la aplicabilidad, seleccionamos los objetivos que deben de colocarse controles para hacer la mitigación de los riesgos, identificamos y evaluamos las opciones para tratar ese riesgo y al final tenemos lo que es la evaluación del riesgo. En cuanto al alcance de lo que son los sistemas de gestión de seguridad de la información, tenemos que en la cláusula 4.2.1 establece específicamente sobre la ISO 27001-2005 que la organización necesitará presentar su alcance para lo que es un deseado sistema de gestión de seguridad de la información. El alcance debe ser apropiado a las necesidades de los clientes, tanto internos como externos, y debe incluir lo que son las interfaces gerenciales de todos los involucrados, suplidores y clientes, que razonablemente se consideren tengan un impacto en la seguridad de la información. En la evaluación del alcance, se espera que la organización haya definido los contratos, niveles de servicio de los acuerdos, los memorándums de entendimiento y cualquier otro método para implantar lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información a través de las interfaces de los socios, suplidores y clientes. Para poder tener una idea de una metodología para identificar dentro de la organización todo lo que son los procesos y todo lo que son las interrelaciones entre los diferentes entes, llámense entes, esos clientes internos y externos que acabamos de nombrar, podemos utilizar la metodología de las elixes. Si se dan cuenta, podemos tener en este caso lo que es ahorro de captaciones como ejemplo. Y en el ahorro de captaciones podemos identificar que existen tres elixes. Una elixir desde el punto interno, la cual identifica lo que son un conjunto de procesos y subprocesos de cada uno. Y se puede evidenciar que esos procesos se interrelacionan entre ellos y también se interrelaciona con entes, tanto de índole interno como de índole externo. Ahora me explico. Cuando identificamos el proceso registro de clientes, que podemos tener ubicado en lo que es el primer proceso, en lo que es ahorro de captaciones, vemos que existen tres subprocesos. Uno que es atención al cliente, lo que es inscripción al cliente y lo que es actualización. Esos tres subprocesos pertenecen al proceso de registro y allí podemos identificar que existen unos clientes que se encuentran desde el punto de vista externo, ya que es lo que identificamos desde el punto de vista más externo a lo que es la organización. Entonces la elixir que encontramos de parte más hacia afuera, podemos indicar que son todos aquellos clientes o entes o proveedores externos, y la que tenemos en la elixir en el medio, elixir se podría decir media, son los que tenemos desde el punto de vista de clientes internos, y la elixir que tenemos
más céntrica o concéntrica es aquella que nos identifica lo que son los procesos y subprocesos. En ella podemos identificar cada una de las relaciones. Por ejemplo, de índole externo tenemos que los clientes se interrelacionan con diferentes procesos y vemos que los clientes, entonces en este caso se establece una relación con el registro de cliente, se establece una relación con apertura de cuenta y se establece una relación con operaciones. Y de índole interno podemos identificar que, por ejemplo, el departamento de sistema tiene relación con cada uno de los procesos internos de la organización. Esto es un ejemplo en cuanto a poder determinar cuáles son las interrelaciones y todos los entes que se involucran en lo que son los procesos y subprocesos dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información que nosotros necesitamos identificar. Con esto identificamos, por supuesto, entonces lo que son los clientes internos, esta elipse que es la elipse del medio, y los clientes externos, que son la elipse que está más hacia el lado de afuera. Seguidamente podemos hacer una ilustración de lo que es el alcance en cuanto a lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. En este caso lo estamos haciendo por una empresa de servicios financieros que se llama HBOS y la misma se identifica como la provisión de gestión de seguridad de inversión de apoyo a la principal actividad de procesamiento de servicios de los clientes en relación a su apoyo a la esencia de las pensiones de vida y de negocios y cualquier función que apoye la administración interna de los servicios al cliente. Esto está establecido en concordancia con lo que es el anuncio de aplicabilidad versión 1.2. Fíjense que cuando yo les hablo de que el sistema de gestión de seguridad de la información se toma un alcance, es porque cuando tú estableces un sistema de gestión de seguridad de la información lo debes de realizar en función de procesos y tú identificas un proceso dentro de lo que es la organización. Es decir, en la organización que estamos como muestra, que es HBOS de servicios financieros, se observa que realmente no es toda la organización, sino son unos procesos específicos a los cuales se le va a poder determinar lo que es el alcance de lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. Es igual como se hace una analogía cuando tú haces lo que es la ISO 9000 en el área de calidad, tú estableces la ISO 9000 pero para procesos dentro de tu empresa. No es toda la empresa, sino son procesos dentro de lo que es la empresa. Viendo otro ejemplo de alcance, podemos identificar, por ejemplo, lo que es la red de Nokia, la parte profesional en cuanto a lo que es radio móvil. Podemos identificar que dice el sistema de gestión de seguridad de la información en relación al desarrollo, ventas, mercadeo de sistemas profesionales de radio móviles. Esto está establecido en concordancia con lo que es el anuncio de aplicabilidad. Cuando nosotros identificamos este alcance, entonces identifica que está nada más la parte de desarrollo, la parte de ventas y de mercadeo de sistemas profesionales de radios móviles. Si se dan cuenta, no está la parte de almacén, no se encuentra la parte de compra, no se encuentra la parte de proceso. Es decir, son tres procesos a los cuales se les está dando alcance para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora bien, cuando tú tienes el proceso identificado, estableciendo lo que es el alcance, acto seguido lo que debemos de identificar son esos activos de información a los cuales nosotros debemos de proteger. En el flujograma que presentamos aquí a continuación, podemos establecer el alcance, identificamos los activos y después pasamos a un proceso que es el análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo viene dado por varios elementos. Viene por lo que es la tasación de los activos, viene por lo que es la evaluación de las amenazas, la evaluación de vulnerabilidades y la identificación de las salvaguardas para proteger esos activos. Esto nos da lo que es la evaluación del riesgo, este análisis. Una vez que tú haces esa evaluación, tú debes de determinar cuál es la selección de controles que tú deseas dentro de tu organización. Por supuesto, identificando y revisando lo que son los obstáculos y si el riesgo que queda es aceptable, es aceptado el riesgo, entonces se establecen lo que son las políticas del sistema de seguridad y se procede a hacer lo que es el plan de seguridad de la información.
En caso contrario, si todavía no son aceptables los riesgos, entonces tú debes determinar nuevamente una selección de controles para poder mitigar esos riesgos y llevarlo a un nivel aceptable y poder entonces establecer lo que son las políticas de seguridad del sistema. Entonces, la identificación de los activos de información. ¿Qué son? De acuerdo a la norma, la ISO 27001-2005, un activo es algo a lo que la organización directamente le asigna un valor y por lo tanto la organización debe de proteger. Deben, por supuesto, ser relevantes a lo que es el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. Una clasificación de activos, por ejemplo, identificando lo que son los activos de información, pueden ser datos, manuales de usuario, pueden ser documentos en papeles como contratos, lineamientos, pueden ser activos de software como aplicaciones, software de sistema, pueden ser activos físicos como computadoras, medios magnéticos, pueden ser personales como clientes, personas, pueden ser la imagen de la compañía y su reputación, pueden ser servicios como comunicaciones, etc. Y entonces identificamos que existe una cantidad amplia de activos de información dentro de lo que es la organización. Ahora bien, nosotros debemos de tasar lo que es esos activos de información. Para poder tasarlos debemos de darle un orden de prioridad. Debemos identificarlos, debemos saber cuáles son los activos y una vez identificado darle una ponderación. Entonces la determinación del valor de cada activo es el primer paso que deberíamos de realizar para una estrategia de seguridad. Identificamos que la empresa debe determinar qué activos pudieran materialmente afectar la entrega del producto o servicio por ausencia o degradación. Y en este caso estamos presentando una escala a modo recomendado desde el muy bajo, desde el punto número 1, se le da un valor de 2 cuando es bajo, valor 3 cuando es un valor medio, valor 4 cuando es alto y un valor 5 cuando es muy alto. Entonces, la dependencia de los activos entre otros activos deben también ser identificados, ya que estos pudieran influenciar sobre el valor real del activo. Me explico. Cuando ustedes tienen un activo, dígase, por ejemplo, lo que es un servidor de aplicaciones en el cual se maneja todo lo que es la parte de aplicaciones neurálgicas de la organización. Si tú dices que tu activo de información es simplemente el servidor, entonces estás dejando de proteger también todos aquellos medios que están asociados a ese servidor. Esos medios pueden ser la red, pueden ser, por supuesto, como está dentro de la red, los equipos de comunicaciones e incluso el terminal desde el cual se comunican a ese servidor y todas aquellas conexiones que están relacionadas. También lo que es también lo que es suplir la electricidad y todos aquellos elementos que de por sí entonces inciden sobre el activo que nosotros estamos analizando. Una idea se pudiera dar para hacer una escala, de hacer una tasación de los valores, por ejemplo, de un activo desde la escala del 1 al 5. Entonces tú sabrías en cuanto a nivel monetario si el activo en qué valor de la escala se encuentra. Si tú consideras que ese activo se encuentra entre unos 30.000 a 40.000 dólares, tú pudieras decir, bueno, es de escala 4. Si es más de 40.000, pudieras decir que es una escala 5. Esto es a modo referencial. Y por supuesto, esto tiene que diseñarlo cada uno en su empresa. Y ahora bien, cuando hacemos esa tasación, ¿la hacemos en función de qué? Lo debemos hacer en función de lo que son los elementos de seguridad. Los elementos de seguridad que nosotros debemos de proteger. ¿Qué debemos de proteger en seguridad? La triada que ya habíamos discutido, lo que es confidencialidad, lo que es integridad y lo que es disponibilidad, tal cual nos los indica la norma. Entonces podemos ver algún ejemplo. Tenemos activos de información, como lo son las bases de datos. La base de datos, en el nivel de confidencialidad, tiene el máximo valor, es decir, de 5. En este caso, la integridad también es un alto valor, tiene 5. Sin embargo, cuando ven la disponibilidad, tiene un valor de 4. Alguien me preguntaría, bueno, ¿y por qué tiene 4 y no 5?
Entonces pudiéramos identificar que en este caso, cuando se está tratando de realizar el análisis, encontramos de que la empresa labora en un horario comprendido en horas diurnas o nocturnas, pero es posible de que la empresa no trabaje las 24 horas corridas. Es decir, no es necesario que esté disponible en horas de la madrugada. Por tanto, la disponibilidad es menor. Si tuviera que estar activa las 24 horas del día, los 365 días del año, entonces la disponibilidad aquí en este caso debería ser de 5. Al final tenemos un promedio ponderado de lo que es la sumatoria entre cada una de las elementos que se está haciendo la tasación y nos indica la importancia, en este caso, del activo de información. Esto debe reflejar lo que es una lista de todos los activos y la valoración que se está haciendo de acuerdo a la tasación. Y al final tenemos que todos aquellos activos que nos den de alto valor, valor 5, valor 4, incluso 3, nosotros debemos de proteger. Si la empresa está dispuesta a proteger todos los activos, entonces no haría falta hacer este análisis. Pero como eso lleva una gran inversión, por eso es que se realiza lo que es la tasación. Tú debes saber cuáles son los elementos a los cuales tú debes de proteger y en qué momento protegerlo. También podemos observar que tenemos la distribución de los activos y sus propietarios. A cada activo nosotros debemos de encontrar un responsable. Todos los activos de información deben de poseer un responsable. En este caso, tenemos que en la base de datos, el propietario es sistemas. Cuando vemos las bases de datos, el servidor de base de datos, también vemos que es la parte de sistemas. En el caso del ejemplo que estábamos trabajando del banco, la parte de asistencia de ahorro se encarga del activo de asistencia de ahorro, se encarga lo que es ahorros. En el caso de servidores de archivos se encarga sistema. En el caso de lo que es el disco duro y la grabación de video se encarga seguridad industrial. En el caso de los vouchers se encarga administración de créditos y así sucesivamente. Esto, ¿por qué lo debemos de realizar? Esto lo realizamos con la intención de saber quién me puede dar a mí los insumos con respecto a la importancia de esos activos, la criticidad de esos activos, y podemos identificar a través de ello todo lo que han sido la cantidad de riesgos y la cantidad de violaciones de seguridad que han tenido en el pasado. Estos son aliados naturales a lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información, a los cuales nosotros debemos de aliar a nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Continuando con lo que es el esquema, ya hicimos lo primero, que era la tasación de los activos, y ahora debemos de proceder a lo que es la evaluación de las amenazas. Al igual que como lo hicimos con la tasación, nosotros primero definimos lo que es amenaza, tipos de amenaza, y le damos una ponderación. La ponderación se la damos igual como se la dimos anteriormente, con una escala. Cuando hablamos de amenaza, es una declaración de intento de hacer daño o potencial para causar un incidente no deseado. Por ejemplo, algunos tipos de amenaza es un desastre natural, inundaciones, terremotos, huracanes, el fuego, un incendio. Factores humanos, falta de personal, error de mantenimiento, errores de usuario. Desde el punto de vista tecnológico, fallas en la red, tráfico que esté sobrecargado, fallas en el hardware, amenazas deliberadas. Entonces, al finalizar la evaluación de las amenazas, debemos de tener una lista de todas aquellas amenazas identificadas, los activos y los grupos de activos a los que ellas pudieran afectar y la medida en la posibilidad de que ocurran esas amenazas. Entonces, en este caso, nosotros colocamos una escala también desde muy bajo hasta muy alto. También debemos identificar lo que es la evaluación de la vulnerabilidad. Entonces, una vulnerabilidad, una debilidad en el sistema de la seguridad de la información puede hacer que una amenaza se materialice. Y una vulnerabilidad no causa daño, es simplemente una condición o conjunto de condiciones que pueden hacer que una amenaza afecte a un activo. Por ejemplo, una vulnerabilidad es que nosotros tengamos nuestro centro de datos en un espacio físico el cual no tenga protección de seguridad física. Por ejemplo, se encuentra en una habitación y esa habitación tiene una puerta y esa puerta no tiene cerradura. Por supuesto, eso es una vulnerabilidad. Eso no significa de que
alguien malintencionado ingrese dentro de lo que es nuestro cuarto de cableado, nuestro cuarto de cómputo, nuestro data center, pero sí existe la posibilidad de que entre, y de hecho facilita el que puedan ingresar, puesto que no hay una cerradura de protección en esa puerta. Entonces, haciendo un análisis, podemos decir que podemos tener ausencia de personal como vulnerabilidad, líneas de cableado desprotegidas, ausencias de conciencia en seguridad en las personas, políticas de password no claras, falta de entrenamiento en seguridad, puertas sin cerraduras, ausencias de antivirus, etc. Esta lista, por supuesto, es de acuerdo a cada una de las organizaciones. Entonces, el resultado de esta fase será una lista de vulnerabilidades y la evaluación de la posibilidad de que ella pueda ser explotada por una amenaza, y al igual que como hemos estado estableciendo en este caso una ponderación desde muy bajo hasta muy alto, lo tenemos desde el 1 al 5. Y les digo esto porque ustedes pueden tener la escala propia dentro de cada una de las organizaciones. En este caso trabajamos desde el 1 al 5, pueden ser desde el 1 al 100, desde el 1 al 10, pueden ser no números sino letras, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Ustedes colocan la escala de acuerdo a la criticidad de cada uno establezca dentro de su organización. Entonces, bien, ya tenemos lo que es la tasación, tenemos lo que es la evaluación de las amenazas y tenemos lo que es la evaluación de las vulnerabilidades. Ahora hay que identificar lo que son las salvaguardas actuales para poder planear lo que es la evaluación del riesgo. Entonces, al identificar salvaguardas actuales se debe hacer hincapié para asegurar que esas salvaguardas trabajen correctamente. Porque una salvaguarda a la cual se confía en su eficacia, pero que en la práctica no opera bien, es una fuente de vulnerabilidad. El resultado de esta fase es una lista de todas las salvaguardas actuales y planificadas y su estado de funcionamiento. Al final, nosotros debemos de tener una tabla para todo lo que es la evaluación del riesgo, en la cual nosotros habíamos colocado los activos, pasábamos a hacer la tasación de acuerdo a lo que era la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso nos daba un valor. Y nosotros, por supuesto, analizamos lo de mayor importancia en cuanto a lo que son las amenazas, esa probabilidad de que ocurran esas amenazas, las vulnerabilidades, esas probabilidades de que ocurran esas vulnerabilidades, el valor del activo en que está en riesgo y, por último, tenemos la posibilidad de ocurrencia de esas amenazas. Eso nos da un gran total. Cuando yo les hablo de los valores de los activos en riesgo, es porque si ustedes identifican un activo de información, por ejemplo, una laptop. Una laptop tiene el costo en el mercado entre unos 10.000 a unos 20.000, 30.000 bolívares actualmente. Si ustedes le asignan simplemente lo que es el valor del activo, el valor del costo de ese equipo, de esa laptop, no están tomando en cuenta lo que es la complejidad del sistema. Me explico. Si resulta que esa laptop es específicamente de un gerente o del presidente, toda la información que se encuentra allí es tan importante, si es de la empresa, es tan importante para la empresa como todos los activos intelectuales que ella maneja. Y por tanto, la pérdida de esa computadora o de esa laptop, e incluso la pérdida física porque sea hurtada, robada, es alta, ya que incluso pudiera tener todo lo que son el manejo de políticas y de estrategias de venta en los próximos años. Y pare usted de contar. Lo que quiero darle a entender es que el valor de los activos en riesgo no es simplemente el costo que tiene el activo cuando se adquiere, sino todos aquellos elementos que asociados involucran un aumento en el costo de ese activo y por tanto tienen un valor mayor. Algunas de las herramientas para hacer lo que es análisis de riesgo son las que se muestran a continuación. La mayoría son de índole privativa, es decir, tienen licenciamiento, deben de ser adquiridas y queda de parte de ustedes poder bajar alguna. Ya mostramos una metodología de cómo realizarlo y mostramos cómo debía de realizarse
en este caso la tasación y la evaluación tanto de lo que eran las vulnerabilidades para poder hacer un análisis de riesgo adecuado y poder mitigarlo a través de lo que son los controles. Muchas gracias por su atención.